Estamos en esta charla del proyecto en una mesa organizada en colaboración con el CELS para hablar un poco de qué fue lo que pasó en la toma de tierras de Guernica, pensar las dimensiones del acontecimiento, del caso y particularmente poner la discusión del 2020 sobre lo que pasó en Guernica en línea con la agenda temática del proyecto Ballena Tierra. Nos pareció que hablar de Guernica era hablar de uno de los aspectos, de los temas centrales de la discusión por el acceso a la tierra en nuestro país. Como muchos de ustedes recordarán, el 20 de julio pasado, del 2020, muchas familias que habían perdido sus ingresos durante la pandemia y que no podían pagar el alquiler o sostenerse en viviendas compartidas se instalaron en terrenos que habían formado parte de un lote fallido. Era un predio de varias hectáreas linderas a Villa Numancia, en la ciudad de Guernica. Guernica es una localidad ubicada en el partido de Presidente Perón, en el último cordón del área metropolitana de Buenos Aires. La policía en un primer momento desalojó las tierras y fueron llegando a partir de ese momento alrededor de 2.000 núcleos entre familias, entre otros grupos, personas muy castigadas por el ajuste de los últimos años, agravado todo infinitamente por la situación de pandemia. Con una precariedad extrema organizaron el espacio común sobre más o menos 100 hectáreas, se organizaron 4 barrios y a los pocos días funcionarios del municipio se acercaron con la policía a relevar información básica. Alrededor de 550 personas contestaron ese relevamiento pensando que iban a ser parte de una solución habitacional, pero esta información sirvió, en cambio, para dar inicio y organizar la acusación judicial, ¿no? Se empezó así a dar marcha a una causa penal por el delito de usurpación, que fue la que determinó, y ahora vamos a ver en la charla, un poco el destino de la toma. Fue lo que organizó la respuesta estatal de alguna manera. La búsqueda de diálogo y una salida política quedó obturada por eso mismo y enseguida la respuesta se fue organizando desde el sistema penal. Las negociaciones, el desgaste sobre todo, estuvieron a cargo del área de desarrollo del gobierno de la provincia, pero siempre tensado, cercado por las resistencias del municipio y por dar una solución de fondo y por el área de seguridad provincial también, asociado con la policía bonaerense, para presionar por una salida que no legitimara la acción directa, ¿no? Que no legitimara la toma de tierras. Pero al mismo tiempo, bueno, y como recordarán todos también, la toma terminó en una violenta represión que vimos todos por las imágenes y por un debate social bastante importante sobre qué fue lo que pasó finalmente en el predio y por qué la respuesta estatal terminó conduciendo a una de las imágenes más violentas del 2020. Pero al mismo tiempo que vimos esas imágenes tan violentas de la represión, vimos una toma con una organización feminista, con una experiencia muy interesante para entender, para pensar también el feminismo popular, para pensar por qué se dio una situación como esta, y al mismo tiempo se organizó en la consigna tierra por tierra, o tierra para vivir, tierra para producir, tierra para criar, y cómo, aún a pesar de algunos sectores de las organizaciones, pudieron continuar con algún tipo de negociación con el gobierno provincial para la búsqueda de una salida habitacional. Acompañamos el proceso de la toma muy de cerca. Seguimos ahora junto a Serpaz, otra organización, en las negociaciones, o en algunas de las negociaciones que se mantienen, pero durante los modos, y que tuvo que ver sobre todo con la idea de pensar la pandemia, pensar los derechos humanos en pandemia, y por supuesto el hito, ¿no? El acontecimiento de Guernica fue parte de eso, vivimos con varios compañeros, y eso también nos dio un poco la excusa de reflexionar sobre qué fue lo que pasó en Guernica y cómo es que se produjo este acontecimiento social por un lado y esta respuesta estatal por el otro.
Pensando entonces en este marco, en este hito, en este acontecimiento, en la idea de reflexionar un poco sobre eso ya pasado unos meses, es que invité a Feminista, que se organizó, y a Virginia Manzano, antropóloga, investigadora sobre procesos de organización en torno a la disputa con la tierra, a conversar con nosotras, con Luna y conmigo, y a poner los ejes de análisis sobre la mesa de esta situación, que tiene que ver con, bueno, la respuesta estatal violenta, con las formas de reclamo y de organización tan interesantes que se dieron y con una respuesta política del gobierno provincial que, si bien mantuvo luego algunas negociaciones con la posibilidad de dar una respuesta, al mismo tiempo mostró una cara descarnada con la policía y con el desalojo tan violento, poco con el Estado defendiendo los intereses políticos. Bueno, esta es un poco la introducción de la conversación. Le voy a preguntar entonces a Camila, que vos que participaste en primera persona en la toma, en la asamblea feminista, ¿qué pasó en Guernica? Contanos vos desde tu punto de vista, cómo la vivieron, también cómo se organizaron, bueno, lo que quieras. No, más o menos como para hacer como una cronología y comentar desde una experiencia propia, ¿no? De una vivencia individual para mí, de crecimiento y también colectiva, en base a la solidaridad y la organización que se había formado en el territorio. La toma se inició un 20 de julio en los 4 sectores, o sea, 4 sectores que al principio fueron solo 2, del sector de los country, ¿no? O sea, lo que fue denunciado, el territorio de Bellaco. Primero se inicia en eso, el 20 de julio se inicia ahí, y unos días antes también. ¿Qué pasa? Llega la policía y le avisa a las familias que no era tan grande al principio, ¿no? Como que eran, no sé, eran miles, pero no 2.500 como al final, cuando se recuperaron los 4 territorios. Las familias se trasladan a los sectores de Numancia y San Martín, digamos, de los barrios que después van a ser San Martín Nuevo, digamos, y la 20 de julio. Bueno, ahí empieza una recuperación que llegan miles de familias de todo Buenos Aires, digamos, o sea, no solo la gente del territorio ni el presidente Perón, como se decía, porque también como que hubo una persecución mediática en base a la gente que iba a recuperar territorio por una cuestión de necesidad y de vulnerabilidad, ¿no? Como estábamos en la crisis de la pandemia del año pasado y eso llevó a que se desenlace que mucha gente se quedara sin laburo, que también la cuarentena llegue a dejar en situaciones a compañeras y compañeros de hacinamiento en una casa, digamos, con personas, o sea, viviendo en una situación, la verdad que también riesgosa, porque hubo muchas compañeras que estuvieron viviendo con sus violentos mucho tiempo y vieron como la recuperación de Guernica y los territorios y la posibilidad de tener un pedazo de tierra, como no, de alguna manera poder adquirir eso, que se nos ha negado muchísimos años, o sea, más a nuestra clase, ¿no? Como la clase popular. Y a mujeres y disidencias, madres solteras, trans, lesbianas, gays, compañeros no binarios. Entonces, como que bueno, la única opción fue ir a la recuperación de Guernica. Yo llegué el más o menos 5 de agosto, se inicia el 20 de julio, yo llegué el 5 de agosto, también como una vecina más, pero también charlando con otras compañeras en una cuestión de que teníamos un proyecto de refugio comunitario, ¿no? Como una casa comunitaria para mujeres y disidencias por esta cuestión también. Está bien, nosotras si se ganaba, digamos, si podíamos, ¿no? Como lograr la recuperación, íbamos a tener cada una, como cada vecina, cada vecino o vecina en su territorio y su espacio, pero también siendo conscientes y teniendo en cuenta que el tema del hábitat y el derecho a la tierra es algo que no se va como a solucionar en corto plazo. ¿Por qué? Porque, o sea, la propiedad privada está como re latente y como que nos falta, yo creo que falta un montón para poder que nos permitan, ¿no? Como para poder lograr que se permita eso, el acceso a la tierra. Vimos reflejado eso porque estuvimos casi 4 meses en la recuperación en situaciones como realmente muy extremas, ¿no? Cada uno se armaba su espacio, su casa como podía, o sea, ahí adentro se organizaban entre los vecinos y vecinas
ollas populares como para sostener también el alimento de esas familias, ¿no? O sea, aunque sea se podía garantizar un almuerzo y una merienda, que era lo que podíamos sostener. Así se organizaba, como que los barrios al principio se organizaban así, ¿no? Como a pulmón y de cada uno. Después interviene el Estado provincial, digamos, y empiezan como a brindar un tipo de ayuda. Entonces, más eso, más las organizaciones que ya adentro estaban en la recuperación y vecinos que se mantenían más o menos también independientes, pero organizados, porque veíamos muy necesario todo el tiempo poder lograr asambleas y instancias de intercambio y de comunicación como para seguir realizando nada, la seguridad entre nosotros, más que nada, y la seguridad en un sentido también de autodefensa al hostigamiento estatal y policial que teníamos. Ya que en un momento de la recuperación tampoco a la gente se le permitía construir su lugar, su espacio, su choza, su casilla, su lugar para bancar ahí, para estar. Entonces eso también llegó a que la gente tenga, o sea, ya que la persecución y la violencia sea de entrada antes de entrar al barrio, ¿no? Nosotros veíamos también reflejado en todas las esquinas, había patrullas, camionetas de infantería, ya desde un principio plantadas ahí también. Luego, cuando tienen una orden ellos de que no podían innovar, o sea, que los vecinos de Guernica no podían innovar en el territorio que ya estaban habitando, ahí se le incautaban las cosas y demás. Después eso fue como, bueno, nada, o sea, la gente igual, en una situación extrema, como una recuperación y una toma de tierra, que realmente yo lo transité con toda la familia, digamos, porque era como, se formaron lazos muy copados, ¿no? Como lazos con los mismos vecinos y después con gente que venía a articular distintas situaciones y a dar una mano, o sea, organizaciones, colectivos y demás que la verdad que apoyaron un montón y sirvieron para que nos sigamos organizando desde sus experiencias también. Entonces era como, pasa de que no... Ay, me trabé un poco. Pero bueno, nada, el apoyo exterior, digamos, también ayudó a que se aplaque un toque y que la gente de ahí adentro, a pesar de estar en esas situaciones, tenga como esperanzas a que eso se podía llegar a dar, ¿no? Nosotras, yo me fui a vivir ahí con mi niño, tengo un hijo de 4 años, también, o sea, pensando en el refugio con mis compañeras, fue una situación de que siempre estuvimos, las mujeres y disidencias, en la misma situación, o sea, lamentablemente siempre en la misma situación de cortas posibilidades laborales, crianza, ¿no? Como criar y maternar y trabajar, como toda esa cuestión que feminiza como la pobreza y nos deja como en una situación de exclusión, digamos, también de la sociedad y del mismo sistema económico. Entonces, veíamos claro la situación de poder organizarnos entre nosotras y nosotres. El 12 de septiembre, después de una carta que se armó con las vecinas de ahí del barrio de 20 de julio, porque se inicia en ese sector, digamos, del lado de Numancia, la primera asamblea transfeminista un 12 de septiembre. No. Eso, particularmente yo individualmente, el día anterior había tenido un hecho como muy violento en el barrio. O sea, imagínense, no como darle como eso, para poder sentir un toque de empatía también con la situación de que cada una atravesaba, en el sentido de cuando una mujer o una disidencia quería estar al frente, no como que organizar. Entonces también había una disputa entre todas las violencias que se replicaban y también como que se aumentaban ahí adentro con los mismos varones, ¿no? Varones que también tenían un cierto poder ahora de no solo ser machistas y tener como, bueno, nada, todo el tiempo una crianza así y una reproducción de violencia sexista, machista y demás, sino que tenían otro cierto poder también que era un territorio, una tierra, un terreno, porque pasa, o sea, nos veíamos en esa situación. Entonces,
Las asambleas feministas se organizan con un foco de, bueno, o sea, nosotros tenemos que pararnos y ver cómo organizarnos frente a las 0 respuestas del Estado, digamos, ¿no? Como la falta de respuesta del Estado, pero también adentro, comunitariamente, organizarnos entre nosotras para protegernos, cada cual. Entonces, el 12 de septiembre, después de una carta que se le hizo a las ministras y demás, ¿no? Como contándole la situación que nos encontrábamos, que 12 de septiembre, casi 2 meses después de que ya habitábamos el territorio. Respuestas de las ministras, me parece que no hubo muchas o no fueron claras, pero sí hubo respuestas de muchos colectivos feministas, transfeministas, disidencias, organizaciones de mujeres que se acercaron a la recuperación de Guernica y bueno, nada, ahí como que se inicia una articulación de solidaridad entre la gente que estaba dentro del territorio y bueno, y los espacios exteriores que como que llevaron a conducir y a poder como acompañar ese proceso que teníamos. Más una organización también que se llama, que son compañeras mías, son Consejería Panamí, que estuvieron como acompañándome también en todo el proceso de organizar esas asambleas, ¿no? Y de comunicación con las vecinas y vecinos, digamos. Así que después de eso fue el 12 y el 29 de octubre llegó el desalojo, que le volcó un operativo de 4.500 efectivos de todas las fuerzas en ese momento, o sea, además del inicio, ¿no? Con las causas armadas que le armaron a los vecinos que con la buena fe fueron a censarse, ¿no? Como con la esperanza también de poder tener algo legítimo para ellos. Se abrieron, o sea, se detuvieron, reprimieron, tiraron balas de gomas, gases lacrimógenos, persiguieron a la gente sacada del territorio cuadras enteras tirando balas de goma y llevaron a 36 personas detenidas esa mañana. Entonces, como que también las asambleas fueron con el foco de bueno, todo el tiempo armar como operativos entre nosotras de autodefensa, ¿no? Como de comunicación, porque además de mujeres había niños muy pequeños, había bebés, había gente con distintas discapacidades también, o sea, como que teníamos que estar preparados casi todo el tiempo, o cada 15 días llegaba una orden de desalojo que como que sí, que no, todo el tiempo así, en esa puja, con las mesas, digamos, de diálogo que al final, como al último tiempo, cuando nos desalojan, se rompe un día antes o el mismo día, la rompen a la mesa, y a la madrugada, más o menos a las 4 de la mañana, llega la represión. Todavía moviliza mucho, ¿no? Es como muy difícil porque realmente dejamos todo ahí adentro. Dejamos todo y fue una experiencia histórica, como que yo creo que cada persona que estuvo ahí viviendo y que también colaboró ayudó a un hecho político histórico, porque fue algo que en la Argentina no había sucedido en muchos años, y también dándonos cuenta de nada, que pudimos también mostrar realmente, o sea, la situación real que estábamos atravesando un montón de familias, o sea, no solo en Buenos Aires, sino en toda la Argentina, porque cuando se inicia la recuperación, se inician otras recuperaciones en distintas provincias, y hasta en Buenos Aires en otros territorios. Entonces fue como un hecho también que se replicó, ¿no? Fue como también un ejemplo para poder de una vez por todas adquirir lo tan necesario como una base y un techo para vivir y desarrollarse con nuestras familias y tener un poco de contención y seguridad, digamos. Así que bueno, es como hay mucho más para charlar. Muchas gracias por tu relato y por testimonio y por compartir todo esto. Ahora quería darle la palabra a Virginia, que tiene una larga trayectoria de investigación en acción colectiva, en organización social en torno de la disputa por la tierra, y queríamos preguntarte, Virginia, a partir de la lectura que hiciste del capítulo en Post y bueno, y obviamente tu experiencia en el tema, ¿qué reflexiones tenés en torno del caso, de las particularidades del caso de Guernica?
Hola, buenos días. Bueno, un gusto poder charlar y compartir también este espacio con Luna, con Camila, con Paula. Una de las cuestiones que quisiera resaltar es este carácter organizado y de acción colectiva de Guernica, y eso por tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, porque la situación de acceso a la tierra y a la vivienda se viene complicando cada vez más y, por supuesto, como plantearon, en un contexto de emergencia y restricciones impuestas por la pandemia del COVID, se había puesto de manera muy acuciante la convivencia en los distintos hogares de los sectores populares por la pérdida de fuentes de ingreso. Por esa pérdida de fuente de ingreso no solo implica quizás no poder costear un alquiler, sino no poder sostener los acuerdos básicos de la vida cotidiana en los hogares de los sectores populares, ¿no? Bueno, cuánto dinero ingresa, cómo lo distribuimos, etcétera. Junto con lo que planteó Camila de las violencias vinculadas con el género, con las sexualidades, también hay otro elemento que no podemos perder de vista, que en la convivencia compartida también se ejercen violencias generacionales, ¿no? Por lo general, quienes manejan los hogares, los ingresos económicos, ponen pautas también de cómo es vivir dentro de ese hogar, suegras, madres, etcétera, que muchas veces ejercen también violencias sobre las posibilidades de desarrollo de los más jóvenes, y eso fue mucho más agudo en un contexto de pérdida de fuentes de ingreso, pérdidas de movilidad, etcétera. Entonces, frente a la precarización de la vida en general, de los ingresos, del hacinamiento en las viviendas, de viviendas que muchas veces donde están situadas también se inundan, entonces se pierden constantemente bienes que van adquiriendo los grupos familiares. Frente a todo eso, lo que genera Guernica es una posibilidad, un imaginario de futuro, trastoca el tiempo que asociamos a la precarización, que es un tiempo corto, que es un tiempo de las urgencias, lo trastoca con la posibilidad de imaginar otro modo de vida a partir de lo que Camila plantea como recuperación del territorio o de acceso al territorio, ¿no? Y eso es en un sentido colectivo porque se imaginan cómo vivir y lo van, en la medida en que lo van imaginando, lo van ejerciendo. Lo que contaba Camila, bueno, la apuesta de un comedor, de un puesto de salud, de cómo repensar las relaciones entre varones, mujeres, disidencias, cómo pensar la vida comunitaria, la vida en pareja, por eso este lema de la tierra para criar, para producir, para vivir, ¿no? En la medida en que generan una acción y están juntos, van generando otras formas, otras posibilidades de imaginarse la vida a nivel colectivo, a partir de la recuperación de esa tierra. En segundo lugar, también la recuperación implicó, o la ocupación, otra temporalidad de las biografías, de las vidas familiares, lo último que planteaba Camila y que está también como recuperado en el capítulo del libro, incluso en una primera frase con la que se abre el capítulo, que es tener tierra, tener la posibilidad de construir ahí una vivienda, también altera el curso de las biografías, de cómo yo me imagino viviendo con mis hijos, viviendo hacia el futuro. Tener un lugar implica no solo quedarme fijo en ese lugar, sino incluso hasta proyectar migraciones para mejorar mi vida, pero saber que puedo volver hacia un punto anclado en un territorio, ¿no? Dar las posibilidades, ver cómo voy a construir una escuela para que mis hijos vayan ahí, o cómo voy a demandar después el acceso a infraestructura para mejorarles la vida. Entonces se alteran los proyectos biográficos también, cambian, hay un horizonte de pensarse de otro modo. Y eso no es para nada menor y es difícil de entender muchas veces para conjuntos sociales en nuestro país o en otros lugares que tienen asegurada la vivienda por herencia o por préstamos familiares, etc. Quien no tiene eso es muy difícil anclarse en un punto para pensar un futuro como ciclo familiar también. Y un tercer nivel que tiene que ver con el tiempo es que esta toma de Guernica se emplaza en una historia también, en una historia en Argentina o en el Gran Buenos Aires de recuperación de tierras, de
toma de tierra para producir barrios, para producir vida urbana, para producir sujetos políticos, ¿no? Este año se cumplen 40 años de las primeras tomas que marcaron un quiebre en la forma de acceso a la tierra en San Francisco Solano, ¿no? En noviembre del año 81, aún en plena dictadura militar. Ahí las compañeras y los compañeros de Solano también resistieron 6 meses un cerco policial que no les dejaba ingresar materiales, no les dejaba ingresar agua, no les dejaba ingresar alimentos, y la solidaridad externa, como planteaba Camila para el caso de Guernica, también fue central en Solano, ¿no? En ese momento las comunidades eclesiales de base o los primeros partidos políticos que se estaban reconfigurando para después disputar elecciones en los años siguientes. Entonces, este carácter de resistencia que tuvo Guernica, de acción colectiva, emplaza a Guernica en una historia también, en una historia de lucha y en una prefiguración hacia futuros también, ¿no? De la dificultad de acceso a la tierra, de que acceder a la tierra implica imaginar otra vida posible, no solamente es acceder a un pedazo de tierra y a la vivienda, y imaginar esa vida posible es con otros, es estar juntos con otros, es disputar distintos proyectos políticos, y algo que ya fueron planteando, pero que podemos en la charla seguir avanzando, es que cuando alguien se plantea o un grupo se plantea ocupar una tierra para vivir, para producir, no solo se va a enfrentar con el Estado y las fuerzas que concentra el Estado. Cuando se afecta a la propiedad privada, hay otros actores que están en juego, que no aparecen quizás de manera tan visible en el conflicto, pero que son centrales cuando se piensan aspectos ligados al hábitat y a la vivienda, que son por un lado los especuladores sobre el suelo urbano, quienes van a urbanizar o lotear esos terrenos, o sea, los que se apropian de tierra, las empresas constructoras, que son las que van a negociar contratos para producir vivienda a escala, entonces es otro tipo de actor que está ahí en juego también, y un tercer actor en el mundo del acceso a la tierra y la vivienda son los productores de materiales, ¿no? Los productores de cemento, los productores de determinado tipo de cerámicos, etcétera, que es un mercado oligopólico. Entonces siempre va a condicionar tanto las políticas de vivienda como las posibilidades constructivas también de los sectores populares, ¿no? Porque marcan el precio, retiran materiales para aumentar el precio y generar toda una dinámica de economía política muy compleja en el mundo del acceso a la tierra y la vivienda. Entonces, enfrentarse con el Estado es una parte, y hay otros actores que no están apareciendo en primer plano en la escena, pero que están también configurando ese campo de disputa cuando se afecta a la propiedad privada, ¿no? Y son actores muy concretos y que tienen una historia en Argentina también, que es otro punto que quizás podemos seguir charlando, ¿no? Pero bueno, me quedo con esa consigna, tierra para vivir, para producir, para criar, porque implicó alterar un tiempo, el tiempo de la precarización, que es el tiempo de la urgencia, e imaginar políticamente e intentar llevar a la práctica otro mundo posible, ¿no? A partir de esto que vos planteás, ¿no? Sobre la potencialidad de la organización, la recuperación histórica también de experiencias de organización vinculadas a la recuperación o toma de tierras, asociada también a formas de organización social y no únicamente a la cuestión de que quieren acceder para obtener también una ganancia, ¿no? La cuestión de la toma como aspecto únicamente lucrativo, que apareció muy fuerte en la estigmatización en los medios y en algunas declaraciones de funcionarios, ¿no? Estigmatizando la recuperación o la acción social, como que en realidad estaban buscando aprovecharse de una situación para obtener ganancia. Me interesa ahora podemos después volver a eso con alguna intervención de Luna también, pero me interesa ahora volver a pensar un poco o traerlas un poco a lo que fue la respuesta estatal, ¿no? A afinar un poco la cuestión sobre la respuesta estatal
Esta intervención judicial fue muy clara cómo se fue organizando y cómo el fiscal, sobre todo, Condomí Alcorta, con sus declaraciones también fue muy claro en cómo fue moviendo la cuestión hacia la estigmatización de quienes estaban ahí, que generaban una situación de inseguridad frente al resto del municipio, y cómo recién a partir de ciertas audiencias públicas que convocó el juez, se pudo convocar esto que decía Camila, la solidaridad de un montón de otras organizaciones, darle visibilidad al caso y lograr que el gobierno provincial se acerque a esa propuesta de un plan de emergencia, le llamaron, para buscar una solución política al reclamo. Pero sin embargo, digamos, es que apareció en los papeles y que entró en una negociación muy clara con los delegados y las delegadas y con los 4 barrios, condujo en desalojo violento, que sin mediación comenzaron la represión, incendiaron casillas, los lugares comunitarios, dispararon munición de goma, que previamente, cuando ya se estaba organizando el desalojo violento, sobrevolaron helicópteros a muy baja altura, enfocando a las casillas, generando un pánico, temor muy fuerte a lo que iba a ser la intervención estatal. Y que luego de esa intervención tan violenta estatal quedó un poco la idea de que como no hubo muertos en el desalojo, entonces no hubo una represión, no hubo represión, no se lo podía llamar represión, y que al mismo tiempo la idea de que la toma de tierras no podía ser la solución a la discusión por el acceso a la tierra, a la discusión habitacional. Me quedo con esas 2 consignas, me parece, políticas que quedaron un poco luego de la represión para volverles a pasar la palabra a ustedes, ¿no? Una cuestión de, bueno, Camila, cómo vivieron ustedes la situación de la represión y sobre todo la situación posterior. Y estas 2 ideas de que no se puede hablar de represión o criminalización si no hay muertos, en un umbral muy bajo, a lo que venía siendo la propuesta de la política de no represión de la protesta, ¿no? Si entendemos esta recuperación como una acción directa, una forma de reivindicación y de protesta, claramente. Y por el otro lado, la cuestión de poner en discusión la historia de la Argentina y cómo la recuperación de tierras es uno de los repertorios principales de protesta y de reclamo. Entonces, no sé, Camila, si querés reaccionar a eso, y después le pasamos la palabra a Virginia también. Sí, no, la cuestión posterior al desalojo también, o sea, nosotros como vivenciándolo adentro del territorio, veíamos que la persecución era como bastante, y fue desgastante, ¿no? Como anímicamente y psicológicamente para cada vecino y vecina. Por una cuestión de, como vos nombrás, al helicóptero. El helicóptero sobrevolaba a, no sé, 4 o 5 metros, o un poco más tal vez, ¿no? Arriba de cada casilla, o sea, habiendo familias y niñas durmiendo todas las noches, ¿no? El hostigamiento ese permaneció durante 2 semanas más o menos antes del desalojo. Eso llevó también a que haya un quiebre al final adentro de la recuperación entre vecinos y vecinas, porque también fue como una persecución en el sentido también alimenticio, ¿no? Un hecho antes del desalojo fue que funcionarios de Nación o provincia, me parece que de Nación, llegaran con un montón de donaciones, digamos, ¿no? Como recursos que les correspondía también brindar, ¿no? A las familias que estaban ahí adentro. Fue un hecho de que ya la gente estaba recontra cansada de la misma situación, de que si no había nada definitivo, no había nada hablado, como que las mesas de negociaciones también desgastaban a las mismas personas, porque los participantes y las compañeras y compañeras que participaban de la mesa de diálogo después tenían que ir al territorio a brindarle respuestas a miles de familias. O sea, imaginando eso, y también como los enfrentamientos hasta un descreimiento de los mismos vecinos que estaban llevando a una organización adelante. Entonces, como el hecho fue que ese día no se armó una revuelta en el lado de San Martín y no dejaron ingresar a los funcionarios, que tampoco dejaron en los recursos para la gente.
Entonces, una cuestión desde ahí como el desgaste, ¿no? Como anímico y emocional. Y cuando llega, digamos, el desalojo, había más o menos 1.000 familias. A medida que iba pasando también la recuperación, lamentablemente hubieron familias que se fueron por voluntad propia, por una cuestión de miedo, ¿no? O sea, miedo a que había familias y había personas con causas penales también, entonces una cuestión de que no podían estar como todavía como más judicializados ante la justicia, y también por una cuestión de miedo. Entonces, lo que llevó a que nosotros planteemos, que esto fue encima espontáneo porque así de la nada, de un día para otro se avisó, porque ese acta de contingencia, ¿no? Era un acta de contingencia. Llegó y había como un acuerdo, nosotros lo presentamos ante los vecinos como un acuerdo de que un territorio del lado de esta sociedad anónima, en Bellaco, que reclamaba los dos sectores, digamos, de la lucha, Barrio de la Lucha, que después fue La Lucha, y Barrio La Unión, reclamaban esos sectores. Entonces, como el acta decía que pacíficamente se iban a ir cierto sector para ser alojados en espacios de contención institucionales, ¿no? Digamos, ya. Iban a estar un tiempo, no sé, 2 meses, daban un plazo de 2 meses, un mes, en ciertos refugios para que se vayan trasladando y vayan saliendo del territorio. Entonces, ahí es cuando se forma una grieta entre los mismos vecinos de Guernica. Que eso también fue un desenlace que fue lógico, ¿no? Porque algunos no querían arriesgarse a una represión, no querían estar en un momento de una represión, porque eso lleva a muchísima violencia, que vulnera todo tipo de derechos. O sea, lo último que nos quedaba, o sea, la última fuerza, digamos, como una represión, lamentablemente a muchas personas les afectó muchísimo, ¿no? Fueron traumas y también fueron causas penales que siguen abiertas, o sea, que están ahí y tienen como 4 carátulas, ¿no? Como hasta uso de arma de fuego. Entonces, yo soy una de las imputadas también. Estoy como ahí. Y entonces esta cuestión hizo que se fragmente entre gente que quería resistir y permanecer adentro del territorio y gente que voluntariamente se fue saliendo con arreglos que hizo como el Estado ofreciéndole ciertas cuestiones a los mismos vecinos, que al principio era una cuestión de dinero y materiales para construirse en algún espacio, ¿no? Como eso era un tipo de contrato que la gente podía acceder si así lo quería. Nosotros planteábamos que desde un inicio la recuperación de Guernica iba a ser por todo, ¿no? Como, bueno, tierra por tierra, porque las lógicas de hacinamiento ya no servían, o sea, como que no era algo realmente que nos funcionara, ¿no? Para nuestras vidas, para la calidad de nuestras vidas. Entonces, como que hubo una división ahí y familias sí se quedaron a resistir, más que nada 1.000 y pico de familias, y en el momento de la represión hubo muchas organizaciones que también se acercaron con diferentes compañeros. Entonces, la cuestión es que en el momento de la represión también estaba, o sea, Bernie, no sé si vieron las fotos que se sacó adentro del territorio. Bueno, también como que nombrar a este fiscal, Condomín, que él estaba imputado y fue parte como de la causa por Diana Coleman, ¿no? La causa, o sea, él estaba en la causa de Diana Coleman, que después la causa la paran, la frenan por una orden de él, digamos, y es una piba que está desaparecida hace casi 6 años acá en Guernica. Entonces, también como la desidia del Estado fue desde un inicio. Como no hubo negociación y hubo gente que se quedó igual, ellos ya tenían la orden de desalojo. O sea, esto fue planificado no de un día para otro como nos cayó a nosotros, digamos, sino ya había una decisión política. Entonces la decisión política fue el desenlace de una represión grandísima de heridos y de imputados, que todavía, o sea, tenemos una carátula de atentado en masa, uso de
usurpación. Así que... Perdón bueno, que interrumpa. A mí me parece que está claro, y me parece que fue interesante pensar un poco cómo hacia adentro de la organización de la respuesta estatal también hubo muchas tensiones y el área de desarrollo cómo intentaba, digamos, llegó a una posible propuesta de solución 2 meses después de que se iniciara la recuperación o la toma, que tuvo por los primeros 2 meses únicamente una respuesta judicial, ¿no? Una relación únicamente ahí con fiscal y juez, y al mismo tiempo que se trataba de organizar a contrarreloj eso y con la espada en la cabeza del desalojo, la presión de seguridad y la presión de la policía y la presión del municipio para mostrar de una manera, desde el punto de vista nuestro, disciplinante, que este tipo de acciones no son admisibles en este momento y que era necesario mostrar al Estado en el uso de la fuerza, digamos, para sacar a las personas. Entonces, Virginia, ahí, por tu experiencia también, un poco cómo caracterizás vos esa respuesta estatal, esas contradicciones, inclusive dentro del propio Estado provincial. Uh-huh. Sí, en primer lugar, marcar todas estas formas en las que se fue apareciendo el Estado en el momento en el proceso de recuperación, ¿no? El Estado en su carácter penal, en su carácter represivo y también en contradicción entre las distintas jurisdicciones y dependencias estatales, ¿no? Que iban sumando, por lo que está relatando Camila y lo que aparece también en el capítulo del libro, muchas tensiones, mucha incertidumbre entre quienes ocupaban, procesos de fragmentación, de individualización, etc. Y cómo desde la ocupación, para generar una estrategia colectiva, también hay que saber interpretar qué es lo que el Estado está ofreciendo en determinados momentos o poder conocer algunos movimientos del Estado, ¿no? Todos los movimientos sociales interpretan de alguna manera al Estado para poder generar alguna estrategia que pueda tener cierto éxito en función de un campo de lucha. En este caso, una de las cuestiones que más me llama la atención es cómo el censo, que es un mecanismo histórico de relación entre los barrios populares y los sectores populares con distintos sectores de gobierno y siempre está en función de probar alguna necesidad o alguna demanda, en este caso pasa a estar solapado con la esfera judicial, ¿no? Entonces se traiciona toda una experiencia también histórica de relación, porque el censo por lo general era un indicador de que se abría una posibilidad de negociación, no de represión. Entonces eso a lo largo de la historia, ¿no? De todas las ocupaciones, tanto del movimiento de desocupados como de las luchas por la tierra. Y hay algo más profundo, me parece a mí, volviendo a la historia, que cuando hace 40 años, cuando se producen las ocupaciones de Solano, hay un cambio muy grande del paradigma del Estado en ese momento con relación a la cuestión urbana y al tema habitacional, ¿no? Desde el año 1976, que acá era plena dictadura, los organismos internacionales en materia de vivienda y hábitat estaban planteando que el problema no era la erradicación, sino la radicación. Y en el caso de Argentina, por dictadura militar, justamente esos años son el paradigma de la erradicación, de expulsar personas de las villas de Ciudad de Buenos Aires hacia el conurbano, etc. Las tomas de Solano, después de todo este proceso de resistencia, abren la posibilidad para que justamente sea una forma de acceso a la tierra, eso es reconocido, por ejemplo, Alfonsín, que era el primer presidente de la democracia, hace un acto en Solano donde plantea que tienen que solucionarse a partir de la radicación ese problema de la tierra, ¿no? Entonces, Alfonsín porque era presidente justo en ese momento, pero lo que quiero marcar es que hay un cambio de paradigma, que el Estado Nacional lo que va a aceptar es la toma de tierra como una posibilidad de generar una política de vivienda y una política de hábitat a partir del lema de la radicación. La radicación también era un lema del Banco Interamericano de Desarrollo, que planteaba que la integración sociourbana era a través de transformar a los ocupantes en propietarios, ¿no? Para regularizar toda la situación de los impuestos, etc. Entonces hay como distintas líneas
que van poniendo el foco en que hay que trabajar por la erradicación. Entonces, si hay un proceso de ocupación de tierra, hay que iniciar todos los mecanismos de negociación en un contexto donde había más suelo disponible, también en los distritos del conurbano, y comenzar a trabajar las leyes de expropiación en los parlamentos, ¿no? Para que esas tierras puedan ser distribuidas a los ocupantes a partir de planes de cuotas, etc. Ese modelo, es mi hipótesis, se quiebra radicalmente en la toma del Parque Indoamericano. Todavía estamos viviendo las secuelas de la toma del Parque Indoamericano, donde el lenguaje de la ocupación ya no es posible como generador de acceso a la tierra y de negociación con el Estado, ¿no? Entonces, ese es un primer punto un punto que me gustaría destacar, porque para mí el espacio político de la ocupación se cierra drásticamente con el Parque Indoamericano en 2010, y después, obviamente, en otras provincias, por ejemplo en Jujuy, aunque tiene otras características, con lo que fue la represión en el Triángulo de Ledesma, cuando también se intenta una ocupación de tierra, que fue en el año 2011, o sea, 2010-2011, paradojalmente, en un momento donde las políticas de vivienda fueron las más masivas casi del siglo XX, del siglo XXI, se empieza a cerrar la posibilidad del acceso a la tierra y de las ocupaciones de tierra como posibilidad. Entonces, la represión es algo que va apareciendo en muchos de los procesos que vamos registrando a lo largo del país, ¿no? En el Gran Buenos Aires y a lo largo del país también. Gracias a ambas por sus intervenciones. Bueno, como comentaba Camila, había una consigna, digamos, muy clara de las organizaciones en el diálogo con el Estado, que era tierra por tierra, ¿no es cierto? Digamos, que la solución, digamos, que la respuesta estatal debía incluir necesariamente una oferta de tierra. Y ese fue uno de los puntos más problemáticos en la mesa de negociación con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, donde pasaban las semanas y la oferta de tierra en el partido presidente Perón no aparecía. Una oferta concreta, digamos, con una localización, eso no aparecía. Entonces, quería hacer algunos comentarios sobre por qué se daba esa dificultad. Bueno, un primer punto es que Presidente Perón, digamos, es un municipio que está atravesado, va a estar próximamente atravesado por la autopista de Presidente Perón, que ya está proyectada la traza, y esa traza pasa por el medio del partido, lo cual genera unas expectativas de valorización enormes de esas tierras. Y de hecho, las propias tierras del Bellaco, que era parte, digamos, de la ocupación, tienen que ver con esa lógica, digamos. Son tierras que estaban destinadas originalmente a un barrio privado que oficialmente no funcionó, y los propietarios de esa tierra la mantienen, digamos, vacía, la mantienen ociosa, esperando su próxima valorización una vez que la autopista esté construida. Entonces eso hace obviamente que exista, digamos, una escasez de oferta de tierra en el municipio, donde todo el mundo está esperando que eso ocurra, que esa valorización se efectivice, y el Estado termina quedando rehén de esa especulación inmobiliaria porque, digamos, no puede acceder a la tierra, digamos, y tampoco existe tierra fiscal. Y ahí, digamos, quería marcar un segundo punto, que es otro factor que complejizó el proceso de negociación, fue, y esto ya se mencionó antes, un gobierno municipal que no tenía ninguna voluntad de llegar a un acuerdo con quienes ocupaban el predio, ni de ofrecer tierra a las familias que formaban parte de la ocupación. Desde el inicio tuvo una posición muy confrontativa y muy inflexible, digamos. Y esto era un problema, obviamente, porque el gobierno local, el nivel local de gobierno tiene maneja las principales herramientas de gestión urbana y los principales resortes para poder conseguir tierra. Y de hecho el municipio tiene aprobada desde 2015 una ordenanza que está enmarcada en la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires, que dice que
digamos que los countries que sean aprobados dentro del partido del presidente Perón tienen que ceder una cantidad de hectáreas al municipio para que sean destinadas a sectores populares, a las necesidades habitacionales de los sectores populares del municipio. Desde que se aprobó esa ordenanza en 2015 hasta la toma, digamos, de Guernica, se aprobaron al menos 5 barrios cerrados en el municipio, pero esa ordenanza nunca se aprobó, con lo cual el municipio nunca se implementó, con lo cual el municipio en medio de la crisis de Guernica no tenía ni una sola hectárea tampoco para poner sobre la mesa, y eso fue un factor, digamos, que complicó mucho el proceso de negociación, el proceso de diálogo y la construcción colectiva, digamos, entre el Estado y las organizaciones para dar una respuesta adecuada al conflicto. Finalmente, un mes y medio después del desalojo, Kicillof anunció que el gobierno provincial había conseguido que los emprendimientos privados, los barrios cerrados del presidente Perón cedieran 60 hectáreas que van a ser destinadas a 1.500 lotes para sectores, digamos, de ingresos medios y bajos del municipio, entre ellas las familias que participaron de la toma. Pero hizo falta, digamos, un Guernica para que eso ocurriera. Volver a ubicar este problema que traía Luna del suelo o de la tierra, de la propiedad de la tierra. Y también a mí me parece que para el caso del Gran Buenos Aires hay un momento de inflexión bastante importante, que fue la construcción de Nordelta, donde los sectores de mayor poder adquisitivo comienzan a disputar un suelo o un territorio que históricamente había sido urbanizado por los sectores populares con mucho esfuerzo, ¿no? Desde la década del 60, con las migraciones hacia el Gran Buenos Aires, los sectores populares comienzan a construir ciudad en tierras que van comprando a loteadores muchas veces, o en tierras fiscales, y van produciendo la ciudad latinoamericana. Pero desde la década del 70, con los cambios en la espacialidad del modo de producción capitalista, que produce de manera flexible, no se centra tanto en las grandes industrias, sino que el trabajo está flexibilizado, etcétera, también empiezan a haber nuevas tecnologías constructivas, como los terraplenes, otro tipo que pueden elevar terrenos inundables. Entonces esos terrenos son disputados ya por las grandes inmobiliarias, por las grandes compañías que van ofreciendo otro modo de vida a otros sectores sociales. Entonces tierras que históricamente la habían producido con su esfuerzo los sectores populares, muchas veces son desalojados también, como en zona norte, que eso sucedió. Barrios que habían sido construidos en los 50 fueron desalojados para que no entorpezcan la llegada por las autopistas a esos barrios cerrados. Y suelos que por ahí eran marginales, que no estaban valorizados, como planteaba Luna, o por autopistas o por otras formas de acumulación. En el caso de Lomas de Zamora, por ejemplo, con el gran predio de La Salada, hubo áreas que no tenían mucho valor inmobiliario hasta hace 20 años que comienzan a tenerla. Entonces, la disputa es mucho más dura, o sea, es mucho más dura que en otros momentos. Y en la década del 60 igual era dura por las condiciones de vida, por generar un barrio, por ser un trabajador obrero que los fines de semana tenías que dedicarlo a construir tu casa en las periferias. Ahora es mucho más dura porque ese suelo también está disputado por los grandes propietarios, ¿no? De capital, etcétera. Y es esto que plantea Camila. Bueno, cuando no pueden revertir eso, cuando no puede haber tierra por tierra, porque también a veces va a depender de cómo se posicione políticamente un municipio. El único que logró recuperar tierra fue Avellaneda, en los primeros años del 2000, para poder construir políticas habitacionales, ¿no? A través de un sistema de impuestos, etcétera, de confiscaciones. Entonces implica una decisión política fuerte porque implica una disputa fuerte, ¿no? Por la recuperación de esas tierras. Y el enfrentamiento también es mucho más duro, que es lo que está trayendo Camila, ¿no? Todo lo que implicó sostener esa toma, todo lo que implicó salir, y las negociaciones todavía siguen muy complejas por el desgaste, etcétera. Y otro punto es que justamente las políticas de vivienda que se vienen generando desde el Estado, sobre todo esta gran política de vivienda que fueron los planes federales del 2003 al 2012,
habían tenido como uno de sus límites que no regulaban el suelo. Entonces se construían viviendas, pero en lugares sumamente alejados, en lugares todavía desconectados, que no están valorizados para el capital, ¿no? Rompiendo todas las redes de relación entre las personas. Porque lo que trae Luna es un tema central, o sea, cómo se va a disputar la tierra, donde la economía política del capitalismo está funcionando de otra manera y donde seguramente se va a profundizar, porque después de la pandemia se están abandonando los centros donde se concentraban las oficinas para los home office, que van ofreciendo otras formas de trabajo en los hogares, y va a seguir implicando una disputa de tierra en el Gran Buenos Aires, al menos en esa desconcentración de la ciudad, ¿no? Así que bueno, esa es mi valoración, que es un tema sumamente complejo y tiene que ver con cómo está funcionando el modo de producción capitalista en cuanto a las formas de trabajo y lo que implica apropiarse del territorio para esas formas de trabajo, ¿no? Y despojar a los sectores populares del acceso a la tierra y llevándolos a una situación de hacinamiento, etcétera, y de mucha represión. Gracias, Virginia. Gracias, Camila. Bueno, ya estamos llegando al final de esta conversación. Algunos comentarios para el cierre. Parece que en esta conversación quedó muy en evidencia y se mostró con mucha claridad la centralidad que tuvo la organización social hacia adentro de la toma durante el conflicto de Guernica. Después del desalojo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, dijo públicamente que las tomas de tierra no son la solución al problema habitacional, ¿no? Entonces, sin dudas, las tomas de tierra no son un fenómeno deseable, digamos, para nadie, y mucho menos para quienes las protagonizan, porque son... es duro poder estar ahí y sostenerlo. Camila lo contó y lo mostró con mucha claridad, pero como reconstruyó Virginia a lo largo de sus intervenciones, las tomas han sido históricamente, y sobre todo desde la recuperación de la democracia, algunos años antes hasta hoy, una estrategia central de los sectores populares para acceder a la tierra. Porque las tomas son, digamos, además una acción de protesta, y Guernica fue además una acción de protesta, un modo de dar volumen, de darle visibilidad a una demanda muy urgente, la necesidad y una forma de captar la atención del Estado, ¿no? Y esto es así no solo en Argentina, sino también en toda América Latina. Guernica fue además, como vimos, una toma con una organización interna muy densa, donde existieron delegados elegidos por manzana y por sector, comisiones temáticas, se organizó el uso de la tierra, se reservaron espacios públicos, existió la asamblea feminista, se organizó una logística para garantizar la alimentación, la seguridad dentro de la toma, y eso fue central para poder sostener durante casi 4 meses la consigna de tierra por tierra. Lamentablemente el desalojo, lo conocemos, fue un desalojo, fue un desenlace violento, donde, digamos, hoy la foto es que ninguna de esas personas resolvió su problema habitual. Y como nos contaba Camila, los terrenos hoy están vacíos, siguen vacantes, con lo cual la decisión, en definitiva, fue preservar esa expectativa de valorización por sobre las necesidades habitacionales urgentes. Sin embargo, también podemos decir que la toma, que esta acción de protesta, que esta acción de intervención directa sobre el territorio, tuvo logros políticos concretos que incluso excedieron a la propia toma, ¿no? En el medio del conflicto, el gobernador Kicillof anunció el lanzamiento del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, con una serie de líneas de intervención y un financiamiento importante para construir viviendas, crea un banco de tierras, un registro de demandas. La toma puso en el centro de la agenda política al problema habitacional. Además, se logró que el Estado le exigiera a los barrios cerrados las cesiones correspondientes para garantizar oferta de tierra para sectores populares. Y parte de esa tierra, como contábamos, va a estar destinada a quienes participaron de la toma.
Y acá me parece que digamos, este proceso de este acuerdo que se logró en el diálogo con el Estado, que continuó después del desalojo entre las familias que formaron parte de la toma y el Estado, hoy esa articulación, ese proceso de negociación continúa. Como contaba Camila, se llegó a un acuerdo, pero la organización sigue siendo central para poder darle seguimiento a ese acuerdo, para exigir que se cumplan los plazos, que se cumplan las coordenadas de ese acuerdo. Y también hay una demanda interesante por parte de algunas organizaciones de poder tener una palabra sobre cómo se van a configurar esos loteos. Porque en definitiva, esos loteos son el comienzo de un barrio, de un lugar donde probablemente van a vivir durante muchos años, y acá me parece que aparece esta idea de esta nueva temporalidad que aparece en los procesos de toma de tierra, que es justamente la demanda por poder proyectar, por poder planificar, por poder tener un territorio donde poder pensar la vida en otro plazo que no sea el de la urgencia, que no sea el del día a día. Entonces, parece que Guernica es la manifestación más clara de la urgencia de que el Estado garantice que todos puedan tener un lugar donde vivir, un lugar digno donde vivir. La tierra es un derecho de la misma manera en que lo es la educación o que lo es la salud, porque es el soporte para poder desarrollar la vida, para poder incluso preservar la vida. Como dice Mariana, una vecina de la toma que aparece citada al comienzo del capítulo de Post, sin tierra no hay posibilidad de proyectar la vida, la familia, de poder planificar, de poder desarrollar nada. Y sin embargo, a pesar de lo esencial que es ese bien para todos, la tierra sigue siendo hoy un bien librado a la lógica del mercado. Entonces el problema habitacional es un problema histórico en Argentina que persiste y se agrava, y es una de nuestras, creo, principales deudas de la democracia. Así que bueno, reitero nuestro agradecimiento a Virginia Manzano por haber participado, a Camila López también por haber participado en esta conversación, por todos sus aportes valiosos, y también al Centro Cultural Kirchner y al Proyecto Ballena también por habernos invitado a participar.